Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Aquí hablamos de rock de forma diferente. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Conversaciones Rockeras? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy tenemos un programa especial con, quien les habla, ya me conocen por el programa de Kiss que estuvimos hablando con la boda del rock Armando y con mi hermano mexicano, Tonio Fernández. Hoy tenemos dos argentinos más. Sí, si un argentino era un montón de hablar, hoy hay dos más, que son Diego Padrino. Buenas noches a todos. Diego es mi nombre, Padrino mi apodo, fanático del hard rock y aquí charlando un poco con mis amigos mexicanos. Diego Padrino, yo sería Federico Ahijado, es otro Claro. tema familiar religioso ese. Y tenemos otro amigo personal mío, un genio total, el Mago. Hola, mi nombre es Damián, me dicen el mago, músico, melómano también, como el padrino del ahijado. Así que bueno, muchas gracias por esa presentación a mi amigo Fede. Es un gusto estar acá con nuestros hermanos mexicanos. Y atención que el Mago es mago, realmente mago. Y luego tenemos a nuestros dos hermanos mexicanos, que es el señor Tonio Fernández. Hola, buenas noches. Cuando quieran, todo el mundo hace comentarios que quiere venir a beber algo de acá atrás, cuando quieran en su casa. Pues no requiero más presentación, ya he hablado muchas veces con Armando y en varios programas, y como siempre, con mucho gusto. Claro, qué fácil invitar a argentinos cuando estamos del otro lado del continente y las botellas las tenés vos. Y por último, el dueño de la casa, de la boda del rock, el señor Armando. Hola amigos, favor que me haces, Fede. Un gusto hacer este programa entre choripanes y tacos de una banda importante estadounidense. Sí, en efecto, vamos a hablar de Bon Jovi. Y fanáticos del rock, sean bienvenidos esta noche. Se la van a pasar muy bien. Bueno, amigos, pues vamos a platicar, vamos a entrar al debate de lleno. Vamos a hablar de la historia de un chico que creció en un estudio de grabación, que era office boy, que era mensajero, que salía a comprar cervezas y refrescos para gente como Mick Jagger o David Bowie. Sin duda hoy nos espera un gran programa porque vamos a hablar de John Bon Jovi y de su banda Bon Jovi. Obviamente todo el mundo que le gusta el hard rock tiene presente este disco, el disco debut de Bon Jovi. Cedo la palabra a Federico Lauro para que empiece, exponga su idea sobre este disco. Bueno, ese disco tiene la particularidad que hubo una mención en la entrevista anterior, video anterior. Ese disco para mí representa el debut de una banda que es mi dos. Saben que Kiss es mi religión y Bon Jovi es mi familia, entonces. El disco tiene la particularidad de que en sí no es una banda consolidada, sino que es un proyecto que empieza a hablar de un cantante que tiene condiciones estéticas sobresalientes, vocales muy interesantes y carismáticas sobresalientes. Luego se irá conformando la banda. Me parece que ese disco responde más a un proyecto, no quiero decir solista, pero sí a tratar de imponer una figura masculina en los 80, en años particulares, que después surgirá la banda. Esa es mi apreciación de un disco que es un gran disco debut. Ok, Mago, tu turno. Bien. Es un disco que particularmente me gusta mucho. Cuando salió yo era muy chico, así que lo descubrí mucho más tarde. Empieza a traer cosas de otros discos, de otras bandas que ya estaban ahí, como Europe, y que la verdad, en particular, hay algunos temas que marcan, ¿no? Roblet o Runaway son dos temas de los que a mí más me llamó la atención en ese momento del disco, porque ya se olfateaba que estaba pasando, valga la redundancia, algo distinto en el género. O sea, si bien había otras bandas, si bien el género ya se empezaba a definir un poco más, me parece que ya con la impronta en vivo y la vestimenta y lo que empezaba a sonar en el disco, nos hacía prever de que estábamos en presencia de una banda que estaba bastante buena. Así que, si bien no es un disco de cabecera, es un disco que yo lo quiero mucho porque marcó el inicio de
esta banda, coincido con lo que dice Fede, era medio algo entre los solistas y que se empieza a consolidar la banda. Hay un montón de cosas también que pasaban, pero que ya en el sonido pasaba algo distinto. Y cuando lo veías en vivo, pasaba algo distinto también ahí. Ok, Diego, tu turno. Bueno, tal vez como el más veterano de los argentinos en esta charla, reunión que tenemos en este momento. Es bastante particular este disco de Bon Jovi. No es el disco que abre la puerta acá puntualmente, acá en Argentina me refiero. Pero uno tiene esa costumbre de, una vez que conoce la banda, empieza a irse para atrás en el tiempo a encontrar sus inicios. Destaca Bon Jovi en ese momento porque entra en un rubro, digamos, o un estilo musical todavía no definido. Ese soft metal, repito, no definido. Empiezan a haber teclados, acá estamos hablando que son teclados de hard rock para abajo, no estamos hablando de un Jon Lord. Consigue darle un matiz distinto a temas que empiezan a marcarse. Runaway es uno, She Don't Know Me es otro. Lo que consigue Bon Jovi con esto es abrir esa puertita para el resto, más allá de para ellos. Me parece un buen disco debut. Y reitero, no es el disco que abre la puerta total, pero es un muy buen inicio. Ok, Toño. Bueno, para mí, en su momento, cuando escuché el disco por primera vez, lo que ya estaba sonando, que veníamos del 83 con un disco como, no sé, Piromanía de Def Leppard, a mí la verdad es que hasta la fecha sigue siendo mi disco favorito de Bon Jovi. Entiendo que hay mejores producciones, entiendo que hay canciones más comerciales, que el grueso de la gente los conoce más del tercer disco en adelante, pero, o sea, para mí ese disco es perfecto, es crudo, es lo que nosotros hubiéramos querido hacer a esa edad, cuando tuvimos la idea de hacer un grupo de rock. Las canciones, sobre todo las letras, o sea, las letras era algo que tiene para mí una peculiaridad, ¿no? Que es el hecho de que fue, dentro de mi conocimiento y de esa época, fue de los primeros discos que le gustaban a las mujeres. O sea, era un disco que podías escuchar con tus amigos, puedes escuchar con tu novia, puedes escuchar en tu casa. Era tan accesible que, pues yo creo que eso fue lo que marcó ese punto, ¿no? Y empezó a abrir como que un mercado nuevo. No había muchas bandas de rock en esa época que le gustaran a las mujeres. Entonces, era muy divertido encontrarte con una letra y poder platicarla y poder cantarla, compartir eso, era muy bueno. Sí, por supuesto, Runaway siempre va a estar ahí como el tema fundamental, ¿no? El gran debut de Bon Jovi, pero tiene temas buenísimos el disco, o sea, Shot Through the Heart, Come Back, no sé, Burning for Love, o sea, no nada más eran los temas que se pasaban por la radio, ¿no? Aquí en México había una estación de radio que era específica para tocar rock, y los programaban una y otra y otra y otra vez, y no nada más tocaban Runaway, también tocaban temas de otros temas del disco. Entonces, pues, era como que la compra obligada. Y bueno, pues, sí, por supuesto que tiene un estilo diferente a lo que se estaba escuchando, era mucho más accesible, además está muy bien tocado en general, y la producción no es la mejor, pero también coincido, o sea, como disco debut es uno de los mejores que yo conozco. Esa es mi opinión. Este disco es del año de 1984, que para muchos fanáticos del rock fue un gran año, pues por las distintas producciones musicales que habían salido en ese año. Si observamos la portada, con el tiempo podemos entender qué era lo que había en el ambiente de Jon Bon Jovi. Si ustedes observan, él está en la calle, solitario. Obviamente hay una presencia femenina, porque como bien han dicho, lo que logró Bon Jovi fue que muchas mujeres fueran a sus conciertos, se interesaran
pues por él, obviamente por el atractivo físico que él tenía desde ese disco, ¿no? Pero si vemos la contraportada, que se las voy a poner aquí atrás, vemos a los otros 4 integrantes, ¿no? Uno pensaría, ¿por qué una banda no posa juntos? ¿Por qué no aparecen todos? Bueno, esto lo pudimos descifrar porque John Bon Jovi comenta que cuando a él lo firman, el proyecto de la disquera era que iba a ser algo así como Bruce Springsteen, como John Cougar Mellencamp, como Bryan Adams. Esa era la tirada de la compañía Mercury. Este disco a mí en particular sí me gusta. Para algún fanático de Bon Jovi llega a decir que es el mejor. Yo la verdad es que difiero de ese punto, porque yo creo que las bandas, conforme se van desarrollando, van tocando mejor. Y en este primer disco, como lo menciona Mago, hay ciertas influencias o hay sonidos que escuchábamos en otros grupos. Él mencionó Europe. Yo mencionaría más una banda canadiense como Honeymoon Suite, no sé si se acuerdan de ellos. Y en el disco hay más presencia de teclados. Por ejemplo, el hit famoso es el de Runaway, pero había una canción como Breakout que a mí se me hacía interesantísima. Vamos a hacer una última ronda final de este disco por si quieren agregar algo más. Fede. Sí, en realidad lo que quería agregar, muy chiquito, es el momento en el que sale el disco. Es el 84, es Reagan, es la reelección, aparece un Cari lindo, talentoso, que incorpora al público femenino como un público activo. Digo, Bon Jovi es un montón de otras cosas más que una banda de rock. Mi lectura social. Bon Jovi representa al hijo de un inmigrante, tiene un costado italoamericano. Me parece que está mostrando algo mucho más complejo que la rebeldía de 4 adolescentes, 5 en este caso, salidos de un garage. Ese es mi comentario sobre el contexto del primer disco. Es interesante el hincapié que se hace con esto de ser una banda, más allá del disco, una banda de gran atractivo para mujeres. Toño, hablabas correctamente de eso. Es verdad, es uno de los primeros carilindos que aparece. Bon Jovi supo sumarle a su belleza personal talento. Y eso no cualquiera lo consigue. Yo creo que eso ha sido una de los grandes aciertos de Bon Jovi cuando inicia con la banda. Bien, me quedé mirando la tapa ahí del vinilo que estaba mostrando y que sí, un poco es eso también. Se empieza a fijar también la imagen de un frontman, creo que es indiscutible. Él estar adelante, la banda atrás, se empieza a sellar un poco lo que después fue escribiendo en la página del Rock Bon Jovi, que es eso, ¿no? Lo indiscutible, John como frontman de la banda, y también lo que decimos siempre, ¿no? Esto que rescata el músico, que es una banda, porque muchas veces uno habla con alguien, dice Bon Jovi y lo ubican enseguida a John, ¿no? Se habla así, es como una marca registrada. Pero el concepto de banda ahí que decía el Padrino me parece que también es fundamental. Aparece una gran banda para mí. No es mi disco preferido, es un buen disco debut y se empieza a ver el crecimiento, el nacimiento de una gran banda. Bueno, lo que estaban diciendo, en la foto interior, ¿no? De donde viene la letra de las canciones y esto, o sea, aunque ya salen ahí los 5, igual él sale al centro como figura principal, ¿no? Entonces, hay una peculiaridad, digo, a lo mejor se va a platicar más adelante, pero hasta que no editan el disco de These Days, los primeros 4 discos que son para mí los fundamentales, no hay una foto de la banda completa. O sea, primer disco sale John en la calle, segundo disco sale él entre fuego, tercer y cuarto disco no sale nadie en la portada, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo con que los ubicábamos como banda, como un grupo de 5 tipos, pero mucha gente se iba con la idea de que era él y sus músicos acompañantes, o no sé cómo llamarlo.
Puede ser, o sea, me llama mucho la atención. Digo, estábamos leyendo el otro día y platicando sobre un libro que hicieron como una biografía y donde cuentan la historia, ¿no? De cómo él, de todos los bares en los que se movía en la zona de New Jersey, ubica al bajista, el bajista recomienda al baterista, después jalan al guitarrista, el tecladista que era su amigo de toda la vida, ¿no? Que además el tecladista tenía ya un lugar en la mejor escuela de música en Nueva York y se sale de esa escuela para, en lugar de ser un pianista clásico, ser un tecladista de rock, ¿no? Entonces, creo que hay muchos elementos de la manera en la que se escogieron a los músicos. No eran un grupo de amigos de la infancia, no eran compañeros que tuvieran una banda anterior. Cuando a John le ofrecen el contrato a él como solista y le dan la pauta y el dinero para que contrate y arme la banda como él quiera hacerlo, creo que fue muy atinado. En realidad, pues, no hay un músico malo que tú puedes decir, bueno, hay una banda donde todos son buenos, pero el bajista no es tan bueno, o el baterista, o etcétera. Todos eran buenos y todos se acoplaban perfecto para crear ese sonido ese sonido que lograron, ¿no? Bueno, yo reconozco, no es el mejor disco, pero sigue siendo mi disco favorito de Bon Jovi de siempre, ¿no? Esa es mi opinión. Ok, estamos de acuerdo en que este disco de Bon Jovi le enseña mucho, le da muchas tablas porque le permite salir de gira con bandas como ZZ Top, Whitesnake, los Scorpions, y en algún momento dado, todo este empuje que traía Bon Jovi le permite llegar a un país como Japón, que creo que fue de los primeros lugares donde empezó a pegar. Y al llegar a Japón coincide con el lanzamiento de su segundo disco. Entonces pasamos ahorita al 7800 grados Fahrenheit y pues le cedo la palabra a Fede. Bueno, un disco un tanto más crudo, más rockero, como diríamos. Ayer estábamos hablando con el mago de que hay un favoritismo sobre este disco y sobre su rock en el sonido. Me parece que es la antesala a lo que va a venir. Digo, Bon Jovi empieza a mostrar una maduración no solo de parte del sonido, sino también en la amalgama de la banda, en donde muy inteligentemente continúa con ese afecto recibido en Japón, les devuelve a Japón una canción muy representativa del disco, y me parece que no es mi disco favorito, tampoco es que importa cuál sería mi disco favorito, pero me parece que sí es el escalón previo a lo que va a venir. Por lo tanto, voy a cerrar ahí en la participación sobre este disco. Sí, también opino, Bon Jovi consolida lo que muestra en el primer disco ya con este segundo. Lo que empieza a marcar es una tendencia de ser Bon Jovi o Bon Jovi Banda grandes creadores de hits. En este disco se empiezan a mostrar temas que ya se transforman en clásicos al día de hoy. Y Bon Jovi es una banda de hits. Cuando ya una banda tiene la posibilidad de grabar y en sus discos de 10 temas, 5 mínimamente, ya están muy al frente, muestra esa capacidad. Obviamente, y bien dice Fede, este es el paso previo a el gran salto de Bon Jovi. Pero yo creo que empieza a mostrar esa faceta hitera que todos amamos. Y yo sigo amando hoy, tantos años después. Ya sabemos cuál es tu favorito. Lejos, porque hay una parte para mí fundamental de los artistas que es cuando explota esa etapa creativa. Y como bien dijo Fede antes, acá empieza algo. O sea, por eso a mí este disco me marcó mucho y además me sigue marcando, sigo descubriendo cosas de este disco y me parece a mí particularmente el mejor disco de la banda. Explota una etapa creativa, aparte el sonido de la guitarra de Zambora en este estilo, en este género, empezaba a sonar distinto, tenía un audio logrado
que se podía leer, que vos lo podías escuchar y que en vivo lo remarcaban. O sea, el Live in Japan del 85 con la gira de Fahrenheit está el recital está en YouTube. O sea, es espectacular. La banda en vivo ya era demoledora, estaba afianzada. Parecía una coreografía armada cada movimiento que hacía cada músico. Estaba todo muy estudiado. Explota para mí ahí la etapa creativa. Bueno, Tokyo Road, Eating on Love, Only Lonely. Son temas que ya empiezan a decir, bueno, si antes el disco el anterior marcaba que estaba empezando a pasar algo distinto, acá dice, che, sí, lo que está pasando es distinto. Ya lo que estaba pasando ahí era totalmente distinto. Así que yo de ese disco me quedo con varias cosas. Me quedo con los audios logrados para la época. O sea, año 85, lograr ese audio en este estilo de música, en todo lo que venía de esto, ya era distinto. Porque vos las baladas que escuchabas hasta ese momento en el soft metal, o lo que se empezaba a acercar, o incluso lo que venía del AOR, era otro audio. Y el audio que los monos estos logran acá es increíble. Y un John en potencia, con la voz ya era increíble lo que el timbre tenía, lo particular, en vivo, cómo estaba en la vestimenta. Era ya en esa época, fue el furor para mí, por eso sigo eligiendo ese disco. Bueno, pues ya después de lo que dijo Mago, pues ya no hay mucho que agregar, ¿no? Pero bueno, me llama la atención, para empezar, esta misma parte, ¿no? O sea, la parte interior, ¿no? Del disco, las fotos. Y cuando ves las fotos y ves que aparece la gente de Scorpions, la gente de Kiss, las fotos de las giras en las que estuvieron, que además estás hablando de las giras de su disco debut, o sea, no cualquier grupo tiene un disco debut y lo llaman para abrirle a Scorpions o a Kiss, ¿no? Obviamente, bueno, pues regresando al tema del libro que estábamos comentando, el trabajo que les costó, todo lo que pasaron de sufrimientos, ¿no? Como cualquier banda nueva, que no les daban el audio correcto, que no los dejaban hacer pruebas de sonido, que no les daban toda la iluminación, bla, bla, bla. Particularmente hablaban de que la gente de Scorpions era muy exigente con ese tema. No quiero decir que los trataran mal, pero pues era como que estaban pagando derecho de piso en esa primera gira. Por el contrario, la gente de Kiss, particularmente Gene Simmons, era muy amable con ellos, les daban el mismo trato que a la banda, se iban de fiesta después del concierto, etcétera. Y bueno, hay una parte donde se platica de cómo la disquera llega a un punto donde les dice, bueno, ya requiero el segundo disco. Y les dan un plazo muy corto, 6 semanas o algo así, para que se junten John y Zambora y empiecen a escribir las canciones, ¿no? Coincido con Mago, la manera en la que cambia el desarrollo de la voz de John, el desarrollo de la guitarra. Particularmente siempre hablamos de que hay guitarristas que los escuchas una, dos notas o medio tema y ya sabes quién es, ¿no? O sea, no requieres preguntártelo, ¿no? Logró tener un sonido propio y ese sonido marcó lo que siguió de los 80s. Entonces, de repente como que se pierde un poquito la base rítmica porque nunca he escuchado a nadie hablar el bajista de Bon Jovi, ¿no? O sea, no está dentro de los famosos bajistas. Sin embargo, toca espectacular. Tico Torres es un súper baterista y en ese disco también lo demuestra, ¿no? Entonces creo que sin ser el disco más comercial, sigue siendo una pieza fundamental, ¿no? O sea, no hay un tema malo, no hay un tema que quieras brincar o que quieras cambiar de canción. Entonces, no me pasa como a Mago que sea mi disco favorito, ya dije que para mí es el primero, pero sí es un discazo, ¿no? Ahí me quedo. Para mí, a ver, ahí se ve, es el disco más rockero de Bon Jovi. Es uno de los que más me gustan. Yo lo pongo en segundo lugar, abajo de New Jersey, y les voy a explicar por qué. Doug McGhee, que en esa época era el manager de Bon Jovi, lo entrevistan para este libro que han de conocer,
Y comenta Maggie que uno de los primeros lugares donde pegó Bon Jovi fue Japón. Y yo creo que el público japonés pues sabe mucho de rock. Yo recuerdo que vi un concierto que se llama Super Rock en Japón, ha de ser como del 85 más o menos, y el acto principal ahí era Scorpions, pero el grupo abridor, el telonero, era Bon Jovi. Y era impresionante ver a Bon Jovi interactuar con los nipones, el público japonés totalmente entregado. Como dijo Mago, a mí lo que más me gusta de ese disco es el sonido de la guitarra, el riff, los cambios de ritmo, las armonías que lograron. Richie Sambora empieza a tener más presencia en la banda, empieza a destacar por sí solo en la ejecución de la guitarra, es que no se escuchó ahí bien. Y me gustan mucho temas como Always Run to You, me gusta Silent Night, me gusta Tokyo Road, o me gusta esta que se llama King of the Mountain. A mí se me hace un disco muy bueno, pero que también Bon Jovi lo desperdició porque muchas canciones no las incluyó, si acaso In and Out of Love, Dentro y Fuera del Amor, y son las únicas que recuerdo que hayan estado en el setlist. Lamentablemente no tuvo tanta repercusión ese disco, porque comenta Richie Sambora que él estaba como que con la duda de seguir con Bon Jovi, porque él veía que no destacaban, estaban llenos de deudas, y entonces ahí es cuando John Bon Jovi se pega más a Richie Sambora, le pide que no se desespere, que el siguiente álbum que van a sacar, que puede ser algo muy bueno, y ahí no recuerdo si en este 7800 grados Fahrenheit estaba como compositor Desmond Child, le dejo esa parte a Mago para que nos la platique, pero obviamente Desmond Child iba a participar en lo que venía después. Así que pues le cedo bueno, antes de ceder la palabra, a mí Tico Torres me parecía un baterista muy bueno, porque si ustedes observan o escuchan esa canción de Always Run to You, la entrada de esa pieza de batería es excepcional. Le cedo la palabra a Mago para que complemente lo que acabo de mencionar de este disco. Desmond Child aparece después, o sea, ese disco explota tanto, donde empiezan a aparecer las giras, empieza a aparecer los shows, empieza a aparecer la plata, y bueno, Bon Jovi empieza a invertir un poco en producciones, ¿no? Empieza para el tercer disco de la banda la aparición de Desmond Child, que bueno, ahí ya hablaremos de ese disco, de lo que fue pasando, ¿no? Pero una cosa para agregar es que Sambora también se empieza a afianzar con algo en estas giras, la gira Fahrenheit, que es la cantidad de shows seguidos que había. Empezaron también a quebrar la voz de John en vivo. Y cualquier show del 85 más o menos que uno busque de esa gira, es impecable la voz de John, obviamente, pero en momentos del show empiezan a caer terriblemente y la reflota Sambora de los coros. Se cuelga al hombro la banda, haciendo hasta los coros donde no los tenía que hacer, cantando todo, y un Sambora encima casi, no sé, porque para mí Sambora es increíble. No puedo decir que es el mejor momento porque tiene varios mejores momentos, pero el mejor momento creo que rockero y salvaje lo tiene en esas giras. El tipo agarra, se cuelga, la banda al hombro, y ahí gana, además del audio, gana otra parte, que era la faceta, que empezaron a decir, epa, ¿cómo canta este tipo? Y ahí empieza a surgir la plata, bueno, aparece todo eso, y cerrando con lo que empecé, que era Desmond Child aparece después de ese disco. Me quedo con la idea del inicio de la banda hitera, porque la banda empieza también a profesionalizarse. Entiendo que tiene que darse esa situación. Las bandas arrancan, consiguen un álbum debut, les va de una forma determinada, pasan a un segundo estadio, su segundo disco, y se encuentra que hay un crecimiento. Yo creo que la banda empieza a entender lo que se llama profesionalizarse. Nos vamos a dar cuenta en lo que veamos próximamente. Empieza a notarse eso. Venga, Fede, vamos al tercero. Vamos al tercero.
Todo El tuyo. disco que acá se podría decir te vuela la peluca, te vuela la cabeza, las chapas, es una maravilla. Digo, es el disco con hit, 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 pac, 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 pac. Es un disco que es una maravilla, es un disco que, como dijo Tonio, comparto, puedes escuchar con tu pareja, con una amiga, con tu hermana más chica. Particularmente, personalmente, mi vida y Bon Jovi se ha construido desde la hermandad con mi hermana más chica. Fue la banda en común entre los hermanos y es una sensación hermosa compartir eso. Y eso te lo da Bon Jovi y eso te lo da a partir de este disco. Hit, 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 mega banda. Y me voy a guardar una opinión para cuando vuelva a las segundas opiniones. Arranquemos por esto. Este disco es del año 86. Arrancamos, ¿no? 84, 85, 86. Un disco por año. Algo, no sé si común en esa época, pero empiezan a editar seguido. El crecimiento de Bon Jovi en este disco realmente es exponencial. Y acá hago referencia al profesionalismo que hablaba por el disco anterior. Acá ya la banda está ultra consolidada, es un hit atrás del otro, eso es genuino. Y hay una cosa que yo, más allá, se habló mucho de Richie Sambora, guitarrista, y bien decía Toño, se lo escucha y se lo reconoce. Y eso en un músico, en un guitarrista, es muy valioso. Y también le suma a la banda porque no deja de ser también una marca registrada. Una marca registrada de Bon Jovi es el juego de voces. Las voces y los coros. Las voces que arma Bon Jovi con Richie Sambora son superlativas y en este disco se notan mucho. Los coros también que hace el tecladista David son muy marcados y hacen al contexto puro de la banda. Puedo disentir un poco con el tema del bajista y el baterista. Desgraciadamente en las bandas son puntos que pasan un poco más desapercibidos que otros. En mi opinión particular, Tico Torres es un buen baterista. No me parece nada del otro mundo. Y ahí podemos discutir horas. Al igual que el bajista. Uno tiene otro concepto de bajista, si es bajista que va al frente como Nicky Six o un bajista creativo, no sé, como Stuart Hamm. Eso, pero el disco, estamos hablando del disco y el disco es una maravilla por donde se lo mire. Ok, Mago. Los tiene todos. Sí, lo tenemos. Bueno, acá tranquilamente podría haberse llamado el Slippery o tranquilamente podría haber sido Bon Jovi Greatest Hits. O sea, es uno atrás del otro. O sea, es una cosa, aparece Desmond Child en producción de algunos temas. Desmond Child tiene una manera de trabajar de donde tiene varios temas y sale a ofrecer sus producciones. Acá hay una anécdota que contábamos ayer que cuenta la antigua leyenda que con Living on a Prayer pasó algo que fue ofrecérselo a Kiss. Gene Simmons dijo que no, y que después cuando lo grabó Bon Jovi dijo, y este tema que dice Desmond Child no me lo mostraste a mí, y yo te lo presenté, pero no te gustó. Obviamente después la banda le dio su toque, le agregó el Toolbox. Ese disco tiene varias cosas. Hicieron una cruza hermosa donde aparece esta cruza del rock con un cowboy. O sea, eso los puso a la banda como una banda de cowboy. Y de repente esa cosa acústica del lejano oeste, el ruido. O sea, es un disco aparte muy conceptual. Desde el principio al final, una cosa muy conceptual. Ahí creo que ahí viene el pie donde ya ahí explotan todos y donde Sambora se termina de parar. Tal es así que, bueno, ahí lo que decía el padrino, que venían editando un disco por año y acá viene el frene, porque ya la banda explota de manera exponencial por el mundo, gira, shows, viene el primer contrato signature de Sambora, que es Kramer. Al año siguiente lo agarra Kramer, le dice, nosotros te hacemos la signature que vos quieran, le hacen 2 o 3 guitarras signature distintas Kramer, que las guitarras que venía usando él, aparecen los inlays en la guitarra de las estrellitas, que uno ya lo asocia con
con Zambora. Le hacen al año siguiente ya Ovation también, le hacen una signature de la guitarra de él, le hace una guitarra triple, en realidad tenía una guitarra de 2, una de 6 y una mandolina arriba, que la usó muchas veces en vivo. Empieza a mejorar la voz Richie de una manera terrible, o sea, despunta un montón de cosas, pero despunta por sobre todo el profesionalismo de la banda. Ya uno ahí escucha, bueno, acá todo lo que se venía gestando anteriormente termina explotando acá con temas que hoy en día siguen siendo íconos. Uno agarra Living on a Prayer y sigue siendo un clásico con una altura increíble, o You Will Love también. La verdad que es grandioso lo que han generado con ese disco. De nuevo, ya dijeron lo que se tenía que decir, pero bueno, comentarios. Otra vez, no ves a la banda en la portada, ves una foto atrás ahí en vivo, ves la foto interior, están ahí con una serie de chicas, ¿no? Curiosamente el que está al centro es Tico Torres, ¿no? John está hasta acá, pero bueno, eso es irrelevante si acaso. Igual, o sea, es un disco que lo pones igual, no sé si estén de acuerdo o no, pero para mí el tema más flojo es el primero. O sea, el tema con el que abren el disco, como que dices, me suena un poquito al disco anterior, como que a lo mejor es un tema que le sobró, ¿qué pasa? Y de repente empiezan, no, ya, You Give Love a Bad Name, y ya te vuelves loco, ¿no? Y de ahí ya te vas siguiendo hasta el final. No hay forma de que digas, esto no me gusta, o esto está mal, o esto está mal tocado, mal cantado. Además, la producción de Bruce Fairbairn, que era, ya había producido a Loverboy, que era una banda que le gustaba mucho a John Bon Jovi. O sea, salir de esa presión y de esas prisas de tener que sacar el disco rápido, y que se pudieran ir a Canadá, trabajar con calma, ya fue una cuestión mucho más profesional, y se nota en el disco, obviamente. Pues poco queda que decir. O sea, este disco marcó el inicio de la explosión mundial masiva, y pues es un disco que ya es atemporal, o sea, se nos va a quedar a todos para siempre. Siempre va a estar en la discografía, siempre va a estar. ¿Qué quieres escuchar? Lo que tú pongas, pones este disco y toda la gente está feliz, ¿no? Con el tema que le pongas. Y como decía Mago, o sea, un tema como Living on a Prayer, pues eso va a quedar donde sea. O sea, puedes estar con la familia, en el bar, puedes hacer un cover, puedes hacer lo que sea, y sigue siendo fabuloso, ¿no? Esa sería mi opinión. Bueno, yo creo que este disco es como la entrada de Bon Jovi a las grandes ligas del rock. Este disco tuvo más repercusión, no sé si recuerden que llevan como productor a Bob Rock, el tan afamado productor que ha hecho innumerables discos. Yo difiero un poco de Toño, porque a mí me parece que el inicio de este disco es grandioso por la entrada magistral que hace el tecladista David Bryan. Esa canción de Let It Rock se me hace súper rockera, y luego continúa con You Give Love a Bad Name, que era la segunda canción del disco. Y obviamente así podemos repasar muchos temas, y Living on a Prayer simplemente se convirtió en un himno de los 80s. Cualquier persona tiene grabada en su cabeza esa canción, pertenece a la cultura popular, todo mundo se la sabe. Y lo más curioso fue que de repente escuchabas a Bon Jovi en una discoteca, para ustedes en Argentina, en un boliche, y tú decías, ¿cómo un grupo rockero se escucha en un lugar de estos? Pero eso fue la magia que logró Bon Jovi, porque este disco tenía temas rockeros y también tenía grandes baladas. Por ejemplo, Never Say Goodbye, a mí se me hacía un temazo, y obviamente este disco le representa un gran salto a Bon Jovi para quizá grabar pues, su obra cumbre, ¿no? Lo que viene después. Lo que quiero también mencionar es que, por ejemplo, Tico Torres y el bajista Alec Jolsoch quizá no sean los mejores músicos, pero en términos de ciclismo eran buenos gregarios. Hacían lucir a la banda,
y eso le daba un nivel espectacular al grupo. O sea, se compenetraban muy bien. Y obviamente en este disco, la sociedad, la mancuerna que hacen Richie Sambora y John Bon Jovi ya era muy notable.